Casi llega diciembre, el mes donde todos esperamos a la Vecchia y pienso que todavía no es hora de hacer balances ni tampoco por el momento de equipos falopas, así que decidí volver un poco al análisis futbolístico. ¿Por qué? Porque todavía queda bastante por hacer y partidos por mirar, y porque en la actualidad del fútbol existe un caso en particular que me llamó bastante la atención. Es que el flamante refuerzo del Boca de Gago, que nadie sabe por qué no rinde como prometía, estoy hablando nada menos que de Ignacio Miramón. ¿De qué juega realmente? El oriundo de San Carlos de Bolívar, Ignacio Miramón, es una fija en el actual once titular de Gago. Su origen y su definición de jugador lo ubican como volante central. Así lo hizo empezando su carrera profesional en Gimnasia de Esgrima de La Plata, donde debutó en Primera División bajo la dirección técnica del Diego, donde también nos dejó su momento Eddie Di Bulba de Capusotto. Sí, el Diego, bueno, me subió a primera, ahí con el Gallego también. La verdad que era un grupo de técnicos. Y nada, me acuerdo que una vez estábamos entrenando, terminamos de entrenar, estábamos todos sentados elongando y pasa el Diego caminando y me dice, pibe, lo que va a tener problemas con las mujeres vos. Tras un breve pero brevísimo paso por el Lille de Francia, donde jugó solo 4 partidos, literal, llegó a préstamo a Boca Juniors por 18 meses con opción de compra luego de estar más en el banco que el presidente de River. Empecemos paso a paso, o mejor dicho, posición por posición en el campo. Mete Miramón, va contra Zucchi. Miramón que gana, se queda con esa pelota. Le gusta pelearla, lucharla Miramón y no sé. Está clarísimo, Miramón surgió como volante central y además fue noticia que Boca lo fue a buscar como reemplazante de X Fernández tras su salida a Arabia. En esa posición clásica de número 5 de todas las épocas es la que lo hizo destacarse en Gimnasia y también llegar a la selección juvenil argentina. A pesar de que no fue titular en el equipo de Mascherano, siempre lo hizo entrando en el segundo tiempo. Pero volviendo al fútbol argentino de cada día, lo que significa transformarse en ser el 5 de Boca, como diría el Chicho Serna, es más que un puesto, un mérito o una coronación en sí mismo. El 5 de Boca debe tener carácter, personalidad, pero sobre todas las formas que ya conocemos y muchas veces los periodistas gustan de elogiar, debe tener una concepción del juego propia de un equipo protagonista. Una concepción del juego que implica desde el minuto cero defender lo más lejos posible del arco propio y entender las situaciones ofensivas del propio juego para poder relevar a sus compañeros y que así el juego empiece de nuevo siempre mirando el arco de frente. Si bien hasta el momento Miramón no lo demostró al 100%, yo creo que tiene las condiciones para hacerlo. Aclarado lo más evidente, ahora voy con mi primera teoría, y es que Gago quizás esté viendo en Miramón a una especie de nuevo Bataglia. Ya vimos a Miramón, volante por derecha abierto con Diego Martínez y ahora más como un interior. Al ser un 5 posicional de origen y jugar en esa posición de interior derecho o falso 8, me gustaría decir más, quizás el DT de Boca lo considera como una pieza fundamental en una especie de rueda de auxilio, muy similar a lo que hacía su ex compañero en otras épocas doradas del club. Si la búsqueda es esa, me parece una buena intención, aunque no creo que Miramón sea el jugador ideal para ese rol. Lo mejor que se vio de Miramón en Gimnasia fue jugando como 5 clásico. Estilo Cassini, estilo Chicho Serna, estilo Blas Armando Yunta o el que te guste. No podemos descartar que al ser un jugador joven, ya que todavía tiene 21 años, quizá pueda moldear su perfil y reconvertirse en el mejor de todos en esa posición específica. Una posición que quizá no sea del agrado de los entrenadores de élite mundial, equipos de Europa o tampoco de la selección argentina, pero para el mundo Boca sí ha sido vital. Recuerden el Boca del Coco Basile, ganador de todo en 2005 y 2006, donde el propio Coco lo recordaba a Sebastián Bataglia como el equilibrista de ese equipo que tenía grandes figuras. Y por último, la otra de mis explicaciones es la de ser un jugador polifuncional, un falso lateral, y el origen de esta teoría falopa de mi parte, lo reconozco, viene de su paso por esta selección juvenil de Mascherano, más precisamente en el Mundial, donde Miramón jugó varios partidos, pero nunca era parte del once inicial. Sí lo fue en el tercer partido de la primera ronda, donde la selección ya estaba clasificada. En este partido contra Nueva Zelanda pudimos verlo en un rol muy similar a la función que cumplía Joao Cancelo en el City de Guardiola en 2022, en el que según el protagonismo del equipo el jugador se ubicaba por momentos como lateral derecho. Y sí, tener el rótulo de ser el 5 de Boca es un título que le puede quedar grande incluso a jugadores que han brillado en otros clubes. Y si bien los últimos tiempos de Boca no han mostrado grandes figuras en esa posición, está claro que Miramón tiene las condiciones para ilusionar. El futuro lógicamente dependerá de su rendimiento, pero además también de algo que muchos jugadores a veces no tienen. Y esta es la sinceridad para admitir de qué manera pueden aportar mejor a un equipo que está constantemente en renovación y que necesita de una vez subirse a la ruta del crecimiento. Hasta la próxima.